¿Qué tal? Soy José Jorge Rojas López, juez tercero de distrito en materia de extinción de dominio con competencia en la República Mexicana y especializado en juicios orales mercantiles en el primer circuito con residencia en esta Ciudad de México. Agradezco mucho la invitación del señor doctor Arturo Bárcena Subieta para impartir este curso. En este día tocaremos un tema muy interesante que es el relativo a las providencias precautorias o también conocido como medidas cautelares. Desde la carrera nos dijeron que el derecho de acción es el derecho subjetivo a pedir la intervención de los tribunales para resolver un asunto. Ahora, ese derecho, para poderlo hacer efectivo, también el orden jurídico ha creado instrumentos precisamente para que podamos hacer efectivo ese derecho sustantivo que en el juicio se está peleando, se está controvirtiendo. Es decir, son instrumentos, estas medidas cautelares o providencias precautorias, que al final de cuentas es lo mismo. Vamos a ver que el sistema jurídico va a buscar, claro, bajo ciertos requisitos, proteger ese derecho. Es un derecho que va a permitir precisamente que se haga efectivo. Toda materia tiene precisamente previstos estos instrumentos, llámesele laboral, penal, administrativa, civil, familiar, todas. En materia de amparo, la más conocida para quienes estén familiarizados de mayor medida, pues con la suspensión. Precisamente la suspensión lo que tiene es garantizar, procurar que la materia del amparo quede viva, porque en caso contrario de desaparecer esa materia del amparo, quedaría ya sin propósito alguno el que un derecho esté tutelado bajo ciertas normas. Las medidas cautelares en materia de mercantil, de igual manera, tienen requisitos para poder hacer efectivo ese derecho sustantivo que se está protegiendo o que se pretende proteger. Vamos a comentar que en el Código de Comercio están previstas estas normas del instrumento denominado providencias precautorias entre los artículos 1168 y hasta el 1193 del Código de Comercio. Prácticamente de estos últimos preceptos de los que he mencionado, esos ya están derogados. Pero bueno, vamos a platicar cómo está regulado y los problemas que se llegan a presentar en la práctica. ¿Sí? Bien. Señala el artículo 1168 que en los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse medidas cautelares o providencias precautorias que están señaladas en estos preceptos y prevé esencialmente dos. Uno, radicación de persona y retención de bienes. Bueno, pues aparentemente estos son los dos únicos medios que permitirán a quien quiere hacer valer un derecho de acción, pues aparentemente son los únicos para poder hacer válidos esos derechos, radicación de persona y retención de bienes. Sin embargo, también hemos de reconocer que existen otros medios, porque, por ejemplo, aquí el Código de Comercio parte de una premisa en donde los comerciantes son los que están peleándose y al no haber resolución a ese conflicto, pretenden hacer valer este tipo de instrumentos procesales para asegurar el derecho que creen les asiste. Sin embargo, tenemos otro, por ejemplo. Actualmente, ya de alguna manera y de más conocimiento, se tiene el siguiente supuesto. ¿Qué pasa cuando un usuario del servicio de energía eléctrica de repente llega estos entes relacionados con la Comisión Federal de Electricidad, como son CFE Suministrador, CFE Distribución, que pretenden pues hacer también, creen que tienen derecho a que se les paguen los servicios que han brindado energía eléctrica y empiezan a buscar a aquel usuario para que obtenga el cobro correspondiente. Entonces, en ese supuesto, aquel usuario que sea propietario o bien sea un arrendatario de aquel servicio de energía eléctrica,
y va ante el juez mercantil para pedir que le asista, que no se le suspenda el servicio de energía eléctrica. Bueno, pues aquí en este caso, si nos vamos estrictamente a lo que señala el Código de Comercio, pues ni se trata de radicación de personas ni de retención de bienes, sino simplemente aquí es una medida que está precisamente cuya finalidad es la de conservar la prestación del servicio cuando todavía no ha llegado este tipo de entidades para cortar ese suministro, o bien para reactivarlo cuando ya se ha cortado la luz, como decimos coloquialmente. Entonces, bueno, también estos tipos de medios están previstos no aquí en el Código de Comercio, sino que la propia naturaleza del procedimiento implica que el juez debe intervenir, es más, incluso oficiosamente. Aquí nosotros decimos en materia mercantil que cuando se trata de la reactivación del servicio de energía eléctrica, es uno de los supuestos que ameritan urgencia y por tanto en cuanto llega esta solicitud, el juez debe proveer de inmediato para que ordene el restablecimiento de la energía eléctrica. Simplemente pensemos lo siguiente: ahora que ya estamos saliendo de la pandemia, ojo, todavía estamos en este proceso de enfermedad. Cuando recién empezamos a recibir peticiones de personas en las que decían que ya había ido la compañía ya con todos los instrumentos para cortar el suministro de energía eléctrica, pedían la intervención del juez y decían, por ejemplo, soy usuario, este es mi bien y necesito que la energía eléctrica se conserve en razón de que tengo a un enfermo que requiere el servicio de energía, hay aparatos que le asisten. En el caso también, por ejemplo, de niños que estaban asistiendo de alguna manera vía remota a la escuela y por tanto necesitaban ese servicio, esa continuidad del servicio. Entonces, bueno, ante esa situación, pues evidentemente era una cuestión urgente, sobre todo cuando era una cuestión de salud, y aquí entendíamos que aunque no se tratara de erradicación de persona o bien de retención de bienes, el juez debía proveer sobre esa continuidad del servicio o bien el restablecimiento del servicio. Entonces aquí encontramos, si bien en el artículo 1168 del Código de Comercio, encontramos también que no solamente son estas medidas, y al respecto también esto es respaldado por los criterios de la jurisprudencia, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de los tribunales colegiados. Bien, cuando se trata del supuesto de retención de bienes que por la experiencia que hemos tenido, básicamente es la que más se ha originado, es esencialmente la pide la parte cuando hay un temor fundado de que la parte a quien va dirigida esta medida vaya a dilapidar los bienes. Tengo el temor de que mi deudor no cumpla debidamente y por tanto vaya a dilapidar los bienes, los vaya a esconder, los vaya a ocultar y con ello se frustre el derecho que yo tengo y que así creo que tengo para que pueda yo hacer el cobro correspondiente de ese derecho. Bien, ahora bien, también la ley prevé que no solamente este instrumento pueda proceder contra el deudor, sino también contra tutores, socios, administradores de bienes ajenos. Bien, ahora, cuando se pide este tipo de instrumento, es necesario que quede demostrado el derecho para gestionar la medida, y a esto se refiere el artículo 1170 del Código de Comercio. Y dice que se podrá demostrar a través de documentos o testigos idóneos. Aquí el único requisito que se pide, y aquí es en donde muchos litigantes no cumplen con este requisito porque creen que con el hecho de que digan que el deudor les debe, que no ha pagado, con eso es suficiente. No, aquí sí es necesario que se cumplan ciertos requisitos para que el juez dé el visto bueno y en su caso ordene la medida correspondiente. Aquí señala la ley que puede ser a través de documentos
o testigos idóneos. Bien, vamos a pensar que en el caso de documentos, no se trata de cualquier documento, sino el documento con el cual se haga la solicitud debe referirse en términos generales, porque yo les he comentado que no necesariamente van a ser todos aquellos documentos que impliquen una deuda entre comerciantes. Y vuelvo al supuesto del caso de la energía eléctrica. Cuando se trate de documentos prácticamente entre comerciantes, unos de los más comunes, los bancos, ¿sí? Que ya el banco tiene algún rato que su cuentaviente no le ha pagado y entonces pues ya tiene el temor fundado de que no le vayan a pagar. Pensemos simplemente esta época que acaba de pasar, que ha sido verdaderamente complicada para muchas personas, para todos diría yo, en donde el banco pide la intervención del juez para que el juez ordene la retención de los bienes. En este supuesto, es necesario que el bien esté respaldado con un documento, pero este documento debe contener o hacer referencia a estas características. Que se trate de un documento que contenga una deuda cierta, líquida y exigible. Cierta quiere decir que la deuda efectivamente exista. No se trata de una suposición, de una posibilidad de un derecho, sino de que ese derecho existe, es de veras, no es de mentiritas, valga la expresión. ¿Sí? A esto se refiere la deuda cierta, deuda líquida. Deuda líquida hace referencia a que esa deuda puede ser cuantificable. ¿Sí? Puede ser cuantificable a través de un procedimiento sencillo que no amerita mayor complicación. Simplemente vamos a pensar si fuera en alguna moneda extranjera, se hace el cálculo y ya con eso tenemos la posibilidad de determinar cuánto es lo que se está reclamando. Y el último requisito, que se trate de una deuda que tenga el carácter de que sea exigible. Y exigible quiere decir que sea una deuda cuyo pago no pueda rehusarse conforme a derecho. Si este documento contiene estas tres características, el juez indudablemente, él ya puede decir, bueno, este requisito ya lo cumple este litigante, porque son varios requisitos los que deben cumplirse. Pero cuando se trata de documentos, de estos documentos son los que hace referencia a la ley, no cualquier documento. Y aquí es en donde yo voy a hacer el comentario de que hay muchos litigantes que sin saber precisamente qué naturaleza de documento es el que deben presentar, por ejemplo, la mayor parte de los asuntos en donde se pide este tipo de providencias exhiben facturas. Y las facturas, el litigante dice, pues tal persona me debe tanto dinero y estas son las facturas que yo exhibo de las que no me ha pagado. Y sobre estas, bueno, pues la factura es un documento que acredita los bienes, los servicios que se han prestado y tienen como característica que nada más es eso, son documentos, que claro que ya documentos de carácter fiscal que cumplen con ciertos requisitos, pero no con estos requisitos a que he hecho referencia, que se trate de deuda cierta, líquida y exigible. La factura no contiene estos requisitos, a menos que en diverso procedimiento, como son los medios preparatorios, que para eso es otro procedimiento, ahí, si la factura está reconocida ante un juez, evidentemente, ahí sí, con que el litigante acuda ante el juez, acompañe el documento reconocido, la factura o las facturas, y el juez debe tener por cumplido este requisito, nada más porque son varios, como vamos a ver en un momento más. Ahora, vamos a ver que también este documento que debe acompañarse, pues es uno de varios y los requisitos que deben ser cumplidos son los siguientes. Nos vamos para ello al artículo 1175 del Código de Comercio y este precepto señala que el juez debe decretar, ojo, de plano, es decir, sin mayor requisito. Uno, que pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible. Bueno,
Aquí ya tenemos el primero, si acompañó a aquel litigante un documento, vamos a pensar un contrato en donde hay un reconocimiento de deuda, claro, evidentemente ahí está la deuda cierta, líquida y exigible, ¿sí? Normalmente también uno de los documentos más socorridos, más utilizados para cumplir con este requisito es la exhibición de pagarés, ¿sí? El pagaré, pues ya sabemos que es un documento, es un título de crédito que tiene una deuda ya reconocida, ¿sí? Es más, con criterio jurisprudencial se puede decir que ya es una prueba preconstituida, ya hay el reconocimiento de alguien acerca de la deuda que existe, ¿sí? Entonces, este es el primer requisito que debe cumplir en términos del artículo 1175 del Código de Comercio. Ahora bien, vámonos ahora al siguiente requisito, que es el relativo a la expresión del valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designándola esta con toda precisión. Aquí lo que hace el litigante es señalar: quiero que la medida se aplique sobre 1 millón de pesos. Esa es la cantidad a que hace referencia este precepto. ¿Cuánto es lo que tú estás reclamando para que se asegure, para que se retenga o sobre la que se le está pidiendo a la retención de persona? Bien, otro requisito que debe señalar, y aquí sí, es prácticamente con lupa que el juez examina que se cumpla como lo señala el precepto. En la fracción tercera señala que manifieste, ojo, y este es el requisito importante, bajo protesta de decir verdad. ¿Qué es lo que debe señalar bajo protesta de decir verdad? Las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción serían ocultados, dilapidados, dispuestos, enajenados, etcétera. Normalmente este requisito es que se refiere a que, pues, te juro, te aseguro, te manifiesto bajo protesta, sí, ¿verdad? Que mi deudor ya se está llevando los bienes, ¿sí? Aquí en esta manifestación prácticamente nos debe decir a los jueces cuál es la razón por la que estima que el deudor está dilapidando o por la que quiere la medida. Oye, mi deudor ya puso un letrero de que se vende la casa. Mira, ya puso, es más, hasta en el periódico, y te acompaño un periódico en donde dice, se vende bonita casa, etcétera, ubicada en tal lugar, etcétera, ¿sí? Y esto bajo protesta de decir verdad. Ahora bien, otro de los requisitos que pide el artículo 1175 del Código de Comercio es, en la fracción cuarta, dice que tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos de aquellos en que se ha de practicar la diligencia. También expresar las razones por las cuales exista el temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene los bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo, en depósito, en instituciones de crédito. Ven, aquí está el requisito, otra vez, de nueva cuenta, la protesta de decir verdad, en el sentido de que le digan al juez, y mira juez, yo no conozco, bajo protesta de decir verdad, que mi deudor tenga otros bienes, ¿sí? Este es el bien que yo sé que tiene y dio en garantía, y esta persona ya la puso en venta, me he enterado por el periódico, porque hay una lona en la casa, etcétera. Algo que le diga a ese juzgador que efectivamente existe esa gran posibilidad de que el deudor esté probablemente preparando alguna situación para evitar el cumplimiento de la obligación. Y finalmente, en la fracción quinta señala que debe garantizar los daños y perjuicios que se pueden ocasionar con esta medida. Cumplidos todos los demás, además debe quien está pidiendo esta medida, debe garantizar. Ahora, ¿cómo se va a garantizar? Pues uno de los requisitos es precisamente señalar la cantidad sobre la cual está pidiendo ese instrumento procesal. Y sobre esa es el cálculo que el juez debe hacer
cuando estén cumplidos todos los requisitos para que se señale una garantía. Ahora, ¿cuál es el criterio que se va a tomar? En este caso, el precepto señala que es el juez el que debe, pues, señalar discrecionalmente cuánto es el monto. El monto que se llega a utilizar, o el procedimiento más bien que se llega a utilizar para poder determinar esa garantía, es el que se aplica en materia de amparo cuando se trata de obligaciones con una cuantía determinada. Porque ya ven, la jurisprudencia señala que debe señalarse un monto para los daños, otro monto para los perjuicios, y este mismo criterio es el que utilizamos cuando vamos a fijar la garantía tratándose de este requisito. Y ya pues el litigante es el que en su caso tendrá que definir cómo va a constituir esa garantía. Podrá ser a través de billete de depósito, podría ser a través de alguna diversa garantía, pero precisamente para hacer frente, en su caso, en cuando no tuviera o no cumpliera con estas exigencias dentro de estas providencias, esta sería la manera en cómo va a garantizarle a aquella persona en contra de quien se llevó a cabo la diligencia correspondiente de radicación de persona o de, de retención de bienes. Bien, ahora, la diferencia que vamos a encontrar entre lo que es la radicación de persona y la retención de bienes va a ser en términos del artículo 1173 del Código de Comercio, señala que la radicación de persona únicamente se va a reducir a que el demandado no se ausente del lugar del juicio, que deje un mandatario o representante legítimo suficientemente instruido y expensado para que responda a las resultas del juicio. En la práctica, solamente me ha tocado ver un solo caso de erradicación de persona. Sin embargo, es una medida que, si vemos la realidad de las cosas, pues, ¿quién puede dejar a una persona suficientemente instruida para un asunto y sobre todo con dinero para que responda sobre la deuda que se le va a reclamar en el juicio correspondiente? Ujú. Y la otra medida, que es la de retención de bienes, esta es la más socorrida, precisamente porque lo que va es precisamente asegurar el dinero, el billete, ¿sí? Ahí sí, entonces la gente responde de inmediato cuando se actualiza esa retención de la que vamos a platicar en un momento más. Ahora bien, debe señalarse que sea uno u otro supuesto, deben constituir la garantía a que ya he hecho referencia. También en la garantía que en su caso, cuando se trate de asuntos en donde una persona usuaria del servicio de energía eléctrica pide como medida precautoria la continuación del servicio de energía eléctrica, o bien que se reactive cuando ya le han cortado ese servicio, también debe responder por los daños y perjuicios. Probablemente alguno de ustedes dirá, pero oiga, ¿y si la retención, o perdón, si la garantía en esos casos se trata de personas pues de escasos recursos, etcétera? Pues bueno, ahí va a depender de cada caso. Eh, Al menos los que yo he tenido por experiencia, pues sí han sido bastante considerables. En esta estamos hablando año 2022, noviembre, asuntos en donde las cuantías van prácticamente desde más de los 50,000 pesos en adelante, ¿sí? Ahí sí hemos tenido situaciones en donde la garantía pues se ha señalado, la gente responde, y en los casos en que no responda, pues simplemente se le da la intervención a estas dos empresas de la Comisión Federal de Electricidad para que en su caso estimen, si así lo consideran conveniente, pues proceder conforme a sus atribuciones. Sin embargo, hasta este momento solamente he visto asuntos en donde pues la garantía es sobre cantidades pues relativamente considerables. Bien,
Una vez que están satisfechos estos requisitos, el juez fija la garantía, la parte presenta esa garantía y nos vamos entonces ahora a lo que señala el artículo 1179 del Código de Comercio. Y señala este precepto que una vez ordenada la erradicación de persona o practicada la retención de bienes y en su caso presentada la solicitud de inscripción de este en el registro público correspondiente, se concederán 3 días al afectado para que manifieste lo que a su derecho convenga. Vamos a pensar el caso más frecuente. Una parte pide la retención de bienes, cumple con los requisitos, se señala una garantía y el promovente pide, más bien exhibe la garantía y entonces el juez, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando se trata de este tipo de medidas, normalmente lo que piden es que se le gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ésta ordene a las diversas instituciones bancarias, ordene la retención o el bloqueo, como decimos comúnmente, o inmovilización de cuentas bancarias. En este supuesto, la Comisión Nacional Bancaria lo que hace es dar una orden general a todas las instituciones de crédito y aquellas que tengan precisamente los datos correspondientes a ese futuro deudor, va a realizar el bloqueo correspondiente. Cuando ya la Comisión Nacional Bancaria de Valores señala, y es más, comprueba qué instituciones bancarias son las que han llevado a cabo aquel bloqueo o inmovilización de cuentas bancarias y dice, mira juez, aquí ya te exhibo tales documentos relativos a las instituciones bancarias en las que se ha decretado este bloqueo. Pero te informa, es más, y ya dice de cada uno de los bancos. El banco 1 dice, pues bueno, que ya bloqueamos tal cantidad. El banco 2 ya bloqueamos, pero te aviso también, pues, que antes de este embargo, como le llaman también, de este embargo, este bloqueo, esta inmovilización, existen otros 3. Está también el aseguramiento del seguro social, hay un embargo laboral, etcétera. También ahí los bancos informan de todos aquellos bloqueos o inmovilizaciones que estaban previamente al ordenado. Y entonces, con este documento, como en términos del artículo 1179 del Código de Comercio, se le da vista a la parte afectada. Tiene que expresar lo que a su interés convenga. Bueno, aquí la ley señala que son 3 días para que el afectado produzca su manifestación. La verdad de las cosas es que no hay necesidad de que vengan los 3 días. Prácticamente al otro día en que hay una afectación a su cuenta bancaria, de inmediato ya están presentando el escrito. ¿Qué es lo que piden? Pues que se levante la medida, claro, que se levante la medida, que es ilegal, que porque ya tenía otra garantía, que ya está un inmueble, hay una hipoteca, hay una fianza, en fin, simplemente se le da la oportunidad, pero la medida se mantiene. Bien, ahora, esta medida, ¿para qué es eh, ejercitada? Bueno, pues ya se aplicó, ya se aseguraron los bienes y ahora hay necesidad de acudir a lo que dice el artículo 1181 del Código de Comercio y dice, ejecutada la providencia precautoria antes de ser promovida, el que la pidió deberá presentarla la demanda dentro de 3 días si hubiere de seguirse en el lugar en que aquella se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez aumentará a los 3 días señalados los que resulten de acuerdo al último párrafo. Decretada la medida, este es el otro requisito, pero que debe ser cumplido por quien pidió la medida. Debe presentar la demanda correspondiente. Esta es la finalidad de este instrumento. Asegurar primero y entonces existe el deber de quien ha promovido para que presente la demanda, porque bueno, es una medida que no puede quedar indeterminada.
indefinida, es simplemente para garantizar, ¿sí? Si la parte que ha promovido este instrumento procesal, si no cumple, entonces precisamente para eso es esta garantía. ¿Por qué? Porque si no presenta la demanda, es más, puede ser que la presente, pero si la presentan y esta es desechada, entonces ahí se pueden producir los daños y perjuicios a la persona a quien se le hizo aquel bloqueo, a la persona a quien se le ordenó que se quedara en determinado lugar, a quien se le arraigó, a quien se le dijo aquí, tú no puedes salir, debes quedarte, debes o bien instruir a una persona para que ella sea la que responda y en su caso con el dinero correspondiente. Si no realiza la presentación de la demanda, entonces ahí puede darse el supuesto de que se le lleguen a generar daños y perjuicios a la persona interpelada, ¿sí? Que ese es el término a quien nos vamos a referir de a quien se ha decretado una medida de esta naturaleza, ¿sí? Por eso debe señalar a través del escrito correspondiente, el acuse en este supuesto, que ya presentó la demanda correspondiente. Y cuando presentó la demanda, lo único que se hace es mantener que esté vigente esa medida. Durante esta medida, lo que sucede es que la misma parte, o bien a petición de quien está sufriendo este bloqueo, esta inmovilización, es, oye juez, pídele al juez X, quien lleva el juicio principal, que informe el estado que tiene tal asunto, a efecto de poder conocer cómo van a ir las cosas, porque también esta medida, cuando ya está asegurado este bien, cuando ya la persona, en el caso de erradicación, se le ha dejado el suficiente dinero para que pueda responder de acuerdo a las resultas del juicio principal, ¿sí? Porque recordemos que en las medidas precautorias es un instrumento de aseguramiento, nada más. ¿Para qué? Para que si en aquel juicio principal hay resolución favorable, entonces con el dinero que en su caso se haya asegurado en esta medida precautoria o providencia, entonces se utilice para que pueda cumplirse con mayor facilidad en donde se lleva el juicio principal. Entonces aquí estamos viendo cuál es la manera en la cual tiene como finalidad este instrumento procesal. Es complicado a veces porque de repente esa aplicación de medidas, yo les digo, la ley señala que se le debe notificar y normalmente no pasan ni 3 días y solitos llegan al procedimiento. Oye, juez, esa medida es ilegal, interponen apelación, hacen valer nulidad de actuaciones, en fin, ¿por qué? Porque hay una afectación, prácticamente la gente se queda sin dinero realmente, ¿sí? Se congela el dinero cuando no hay algunos otros embargos, entonces sí, hay una afectación real, pero como fueron cumplidos los requisitos relativos a esa providencia, pues el juez no puede más que mantenerla. Claro, y como les he comentado, cuando la persona a quien se le ha decretado una medida de esta naturaleza y que no había algún previo embargo, evidentemente, pues pretende demostrar, juez, mira, mi contraparte no te dijo aquello, lo otro, etcétera, pues simplemente se cumplieron los requisitos de ley, el juez debe mantenerla. Entonces, esto es lo interesante, lo delicado de este tipo de providencias. Bien, debe señalar también que en la práctica, ¿qué llega a suceder? Que en muchas ocasiones la persona que ha solicitado esta medida presenta la demanda ante el mismo juez y en el mismo procedimiento de providencia precautoria. Aquí lo que debe hacer el juez es separar, porque una cosa son las medidas y otra lo que es el juicio principal. Entonces, si llegara a darse ese supuesto, el juez lo que debe hacer es mandarla como un asunto nuevo y en su caso, pues que le corresponda a la autoridad judicial
que por turno deba llevar ese asunto, porque ya son procedimientos totalmente independientes, pues ya que en un precepto, como es el que vamos a ver en unos momentos más, cuando termina el juicio principal, ordena que este instrumento, la medida precautoria, se mande o se remita ante el juez que conoce de la causa principal, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a verlo de una vez, esto lo señala en el artículo, vamos a ver, aquí es el 1188. Dice, cuando la providencia precautoria se dicte por un juez que no sea el que deba conocer del negocio principal, una vez ejecutada y resuelta la reclamación, si se hubiere formulado, se remitirán al juez competente las actuaciones que en todo caso se unirán al expediente a efecto de que obren en él los efectos que correspondan conforme a derecho. Esto es con la finalidad de que ya sea un solo juez para que conozca si ya se resolvió el fondo del asunto y está garantizada la cantidad correspondiente y obtuvo resolución favorable, pues que sea un solo juez el que conozca de todo el procedimiento ya de ejecución, ¿sí? Ahora, en el caso de que, vamos a pensar, se pidió, se fijó la garantía, se ordenó la retención correspondiente, que es la que vamos a hablar del supuesto. La radicación, como he mencionado, esa prácticamente se reduciría prácticamente a que pague. ¿Sabes qué? Págale al acreedor, ya que hay sentencia definitiva favorable a quien en esta providencia la ha solicitado. Entonces vamos a pensar otro supuesto en el que se pidió, se fijó la garantía, se entregó la garantía, pero no presentó la demanda o si la presentó, se la desecharon. Entonces ahí la parte en contra de quien se ha declarado aquel bloqueo o inmovilización o retención, entonces ella puede pedir ante el juez que proveyó sobre esas diligencias precautorias, puede pedir los daños y perjuicios que se le ocasionaron precisamente con esa retención, inmovilización o bloqueo. ¿Cómo será? Esta petición será en forma incidental. Dar la oportunidad que él demuestre cuáles fueron esos daños, los perjuicios, y recordemos que el juez le fijó a quien pidió esta medida que constituyera una garantía precisamente si ese instrumento no se llevaba a buen fin. Entonces, aquí en este supuesto, la parte a quien se decretó la medida puede hacer valer esta reclamación de daños y perjuicios. En la práctica, ¿qué sucede realmente? Cuando ya hay resolución, entonces se manda físicamente, se mandan las constancias para que el juez que lleva el juicio principal sea el que conozca de todo este procedimiento. Pero en ese supuesto partimos de la base de que existe sentencia favorable. Ahora, si no existiera sentencia favorable en aquel procedimiento, pues evidentemente, si en las medidas precautorias se constituyó la garantía, ahí tendría la parte que ha resentido esa resolución y que fue favorable, en este caso a quien fue retenido, al que fue bloqueado, al quien se ha inmovilizado, entonces tendría la posibilidad de hacer ese reclamo de daños y perjuicios ante el juez que tramitó las providencias precautorias. Esta misma idea se haría extensiva a los asuntos en donde se reclaman también los que he comentado en asuntos de la Comisión Federal de Electricidad, cuando es el usuario quien constituye precisamente esa garantía. Muchas veces, ¿qué pasa? Hay veces que las partes que piden esa garantía, que el juez la señale, hay veces que
estiman que es elevada, que es alta. Entonces, en este caso, el medio de impugnación para poder determinar si es o no ilegal esa garantía será el recurso de apelación. Y ya el tribunal superior será el que determine si esa cantidad que fijó el juez de distrito fue conducente o no fue conducente. Bien, entonces en estos supuestos, para eso es este instrumento que va de alguna manera a garantizar que en el caso de que sea presentada la demanda y continúe el procedimiento ante otro juez, entonces pueda ser más fácil llevar a cabo la ejecución porque ya está asegurado al menos la suerte principal. Ya los accesorios, pues ya será otra situación, pero al menos la suerte principal es la que ya estará garantizada a través de este instrumento. El problema que tenemos, al menos en el primer circuito, es el siguiente. En la oficina de correspondencia común se llega a presentar esta solicitud de providencias precautorias y el juez, vamos a pensar que cumplidos todos los requisitos de los que ya hemos referido, se otorgan, se señala la garantía, se constituye la garantía y se decreta el bloqueo, la inmovilización, etcétera. ¿Qué pasa después? Presenta el litigante el acuse correspondiente y ese acuse, ¿qué es lo que nos indica? Que el asunto, la demanda principal, se presentó y va a conocer en otro juzgado, ¿sí? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería pues que un solo juez conozca de ambos procedimientos, porque muchas veces sucede y es aquí viene otra problemática, ¿sí? Que hay ocasiones en que un juez puede tener un criterio para admitir determinado tipo de asuntos y otro juez puede tener otro criterio diferente. Entonces, si un juez conoció de las providencias precautorias y se va a otro juzgado en donde vamos a pensar, ya sabemos que ese juez tiene un criterio diferente para admitir cierto tipo de asuntos, y bueno, pues el juez dice, pues yo la desecho. Entonces, simplemente con esa determinación, estaríamos hablando que de inicio prácticamente ya tendría que estar respondiendo la parte que pidió las medidas y tendría que responderle de los daños y perjuicios que le ocasionó al bloqueado o al inmovilizado, ¿sí? En cambio, si la misma demanda se presentara ante el mismo juez, que puede ser por turno que suceda, si llegara ante el mismo juez y que va a conocer el procedimiento principal, prácticamente ese juez sabemos que va a admitir la demanda. ¿Por qué? Porque ya le dio trámite a esas diligencias de las que él parte como base que van a ser, son legales y respecto de un asunto que sí va a tener que admitir en su caso, ¿sí? Vamos a pensar, si esas providencias, vamos a pensar en el hipotético caso de que el juez, la de malas que no, como no venía a estos cursos, no sabía que, por ejemplo, si solamente se presenta como documentos que sustentan esta petición de providencias precautorias, unas facturas y le dice, ah, pues sí, yo le doy entrada a las facturas y te fijo garantía de X cantidad y ordena después la retención de los bienes correspondientes. Se presenta la demanda correspondiente ante un juez y le informan al juez que decretó las providencias. Juez, ya decreté ya presenté la demanda, pero se presenta ante otro juez y el otro juez dice, oye, yo no puedo admitir este asunto porque, por ejemplo, vamos a pensar tratándose de facturas, en esta Ciudad de México existe criterio por pleno de circuito, pleno en materia civil de este primer circuito, en el sentido de que cuando se trata de facturas y que el domicilio de la persona de quien se hace el reclamo no es en la Ciudad de México, entonces tiene que presentar la demanda en otro lugar. Y vamos a pensar que este juez que decretó las medidas precautorias, él sí le dio trámite, le dijo, ah, sí, son facturas, yo las vio mal, no vio que no se trataba de un documento con deuda cierta, líquida, inexigible, pero le dio trámite. Entonces el otro juez, ¿qué va a decir?
Pues yo estoy viendo que las facturas, si bien son documentos que ameritan el conocimiento a través de la vía oral mercantil, pero como el domicilio del demandado no es en esta Ciudad de México, sino que es allá en San Juan Chipiltongo, entonces tiene que irse a litigar allá ante los jueces de distrito de San Juan Chipiltongo. Entonces, desecha la demanda. Con este solo desechamiento, evidentemente, ya le causaría algún perjuicio a la parte que ha sido inmovilizada o bloqueada en sus cuentas bancarias, por ejemplo, ¿sí? Porque claro, mientras se va al amparo directo y que en el fondo ya sabemos que en ese amparo lo van a decretar, van a negar el amparo, vamos a pensar al actor. ¿Por qué? Pues porque hay jurisprudencia que dice si el domicilio está en otro lugar que no sea el primer circuito y no existe un contrato en donde ni en la misma factura se señale que se sujetan a las leyes y tribunales en la Ciudad de México, entonces, pues evidentemente ahí la demanda principal va a desecharla con la negativa del amparo correspondiente y por tanto cuando llegan a informar al juez que conoció de las providencias precautorias, evidentemente va a surgir un problema que va a implicar desde luego el reclamo que hace quien ha sufrido ese bloqueo o esa inmovilización y le va a provocar algún problema delicado. Estos son, por ejemplo, los problemas que llegamos a tener cuando se trata de este tipo de asuntos. Otro, de los más frecuentes y esto de alguna manera se ha ido, eh, digamos, normalizando, haciendo una especie ya de regla con aplicación, cuando se trata de bancos, con aplicación de esta jurisprudencia relativa a que la competencia cuando se trata de asunto de bancos deben ser del conocimiento en aquellos juzgados en cuyo domicilio se encuentre el domicilio del cuentahabiente. Porque, ¿qué es lo que sucede? El banco simplemente dice, como para dictarle medida, no hay que avisarle a la parte que va a ser la demandada, a la futura demandada, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Los bancos simplemente presentan la demanda y de repente vemos que el domicilio pues está en San Juan Chipiltongo, en Baja California, en Sonora, etcétera. Y ahí, ¿qué es lo que hacen los jueces o hacemos los jueces? Cuando vemos que esa medida va a afectar a una persona que está con un domicilio que no sea la Ciudad de México, entonces se desechan. Y evidentemente, no obstante que el documento tenga o cumpla con los requisitos de que tenga una deuda cierta, líquida, exigible, que haga las protestas correspondientes, ahí se desecha. ¿Por qué? Porque se aplica en este caso, por extensión, el criterio a que se hace referencia en la jurisprudencia relativa a los bancos. ¿Para qué? Para que los bancos presenten su reclamo en el lugar donde está el domicilio del cuentaviente. Esto con apoyo en esta jurisprudencia para que quien va a resentir esa afectación litigue precisamente en el domicilio en donde está radicado, ¿sí? Que no venga hasta la Ciudad de México para hacer valer los derechos correspondientes. Entonces, estas son las problemáticas que tenemos en este tipo de asuntos. Esto es lo que se lleva en esta Ciudad de México. Y bueno, pues de manera muy genérica ya tenemos una idea de para qué sirven estos instrumentos que se conocen como providencias precautorias, medidas cautelares. Cualquier duda, estoy a sus órdenes y con esto terminamos esta charla. Muchas gracias. Buen día.